A la 1:23 de la madrugada del día 26 de abril del año 1986, el reactor número 4 de Chernóbil explotó. El techo quedó destruido, fragmentos radiactivos fueron lanzados alrededor de la central y una columna de humo comenzó a elevarse sobre el edificio. Pero a menos de 3 kilómetros de distancia, la ciudad de Pripyat seguía durmiendo. Cuando amaneció, miles de personas despertaron, desayunaron y continuaron con su vida. Antes de convertirse en una ciudad fantasma, Pripyat era uno de los proyectos urbanos más modernos de la Unión Soviética. Había sido construida para los trabajadores de la central nuclear y sus familias. Era una ciudad joven, sus habitantes también lo eran. Había escuelas, supermercados, instalaciones deportivas, parques, restaurantes y centros culturales. Para muchas familias, vivir allí era un privilegio. La industria nuclear representaba progreso, estabilidad y confianza en el futuro. Casi 50,000 personas vivían en Pripyat. La mayoría no imaginaba que la noche del 25 de abril sería la última que pasarían tranquilamente dentro de sus hogares. Mientras la ciudad dormía, en la central nuclear comenzaba una prueba que llevaba horas de retraso. Una prueba de seguridad. El reactor número 4 iba a ser detenido para realizar tareas de mantenimiento. Antes de apagarlo, los operadores debían completar una prueba. Querían saber si, durante una pérdida de electricidad, las turbinas podrían seguir produciendo energía durante unos segundos adicionales. Ese tiempo debía permitir que los generadores de emergencia comenzaran a funcionar. En teoría, era una prueba de seguridad, pero el procedimiento se retrasó durante horas. Cuando finalmente continuó, el turno de trabajo había cambiado y el reactor descendió a un nivel de potencia mucho más bajo de lo esperado. A esa potencia, el reactor RBMK podía volverse especialmente inestable. Los operadores intentaron recuperar el control, retiraron barras, ajustaron sistemas y continuaron preparando la prueba. Algunas medidas de seguridad habían sido desactivadas para evitar que interrumpieran el experimento. Sin embargo, reducir toda la tragedia a un error de los operadores sería demasiado sencillo. El reactor también tenía graves defectos de diseño, y algunas de sus características más peligrosas no habían sido explicadas adecuadamente al personal. Una máquina inestable, una prueba mal preparada y una cadena de decisiones equivocadas estaban a punto de encontrarse en el peor momento posible. El botón que debía detenerlo. Poco después de la 1 de la madrugada, comenzó la prueba. Durante los siguientes segundos, las condiciones dentro del reactor empeoraron rápidamente. Cuando los operadores comprendieron que estaban perdiendo el control, activaron el sistema de parada de emergencia. Presionaron el botón de parada de emergencia, conocido como ACI 5. Ese botón debía introducir todas las barras de control y detener la reacción, pero las barras tenían un defecto peligroso. Durante los primeros instantes de su entrada, sus extremos podían aumentar la reacción en determinadas zonas del núcleo, en lugar de reducirla. En un reactor que ya era inestable, aquel breve aumento fue suficiente. La potencia se disparó, los canales de combustible comenzaron a romperse, el agua se convirtió violentamente en vapor y la presión creció hasta un nivel que la estructura no pudo soportar. Entonces ocurrió la primera explosión. Segundos después, una segunda explosión destruyó el reactor y abrió el edificio directamente a la atmósfera. Las primeras llamadas a los bomberos se realizaron pocos minutos después. Los equipos llegaron creyendo que debían controlar un incendio industrial. No fueron informados de que el núcleo del reactor había quedado expuesto. Tampoco comprendían que algunos de los fragmentos que encontraban alrededor del edificio pertenecían al propio reactor. Varios bomberos subieron a los techos para impedir que las llamas alcanzaran otras unidades de la central. Trabajaron cerca de grafito, combustible y escombros altamente radiactivos. El fuego producía calor, la radiación no producía ninguna sensación inmediata.
No tenía color, olor ni sonido. Algunos comenzaron a sufrir náuseas, debilidad y un extraño sabor metálico. A pesar del peligro, los equipos consiguieron controlar varios incendios y evitar que las llamas se extendieran aún más. Muchos de aquellos hombres terminarían hospitalizados, algunos no sobrevivirían a las semanas siguientes. Mientras ellos combatían el incendio, en Pripyat comenzaba un sábado aparentemente normal. El día después de la explosión, al amanecer, el humo todavía se elevaba sobre la central. Algunos habitantes podían observarlo desde sus apartamentos. Vehículos militares y de emergencia comenzaron a aparecer en las calles. También se realizaron mediciones en distintos puntos de la ciudad, pero no se emitió inmediatamente una advertencia pública que explicara la gravedad de la situación. Pripyat continuó funcionando, los autobuses circularon, los comercios abrieron, las personas permanecieron en sus apartamentos o salieron a realizar sus actividades habituales. Muchas familias mantuvieron las ventanas abiertas durante una mañana cálida de primavera. Algunos habitantes observaron el movimiento alrededor de la planta sin comprender lo que estaba ocurriendo. La escena era difícil de imaginar. En la central, los equipos registraban niveles peligrosos de radiación. En la ciudad, la vida todavía parecía normal. Las autoridades temían provocar pánico. También existía confusión sobre la magnitud real del accidente. Durante las primeras horas, algunos responsables se resistieron a aceptar que el reactor había sido completamente destruido. Reconocerlo significaba aceptar algo que, según ellos, no podía ocurrir, pero la radiación no esperaba a que alguien admitiera la verdad. Una decisión tardía. A medida que avanzaba el día, las mediciones dejaron cada vez menos espacio para las dudas. Permanecer en Pripyat era peligroso. Durante la tarde y la noche del 26 de abril, funcionarios, científicos y autoridades discutieron qué hacer. Evacuar una ciudad de casi 50,000 habitantes no era sencillo. Se necesitaban cientos de autobuses, conductores, rutas de salida, personal de seguridad y lugares donde recibir a la población. Durante la noche, una larga caravana de vehículos comenzó a dirigirse hacia Pripyat. Los habitantes observaron la llegada de los autobuses, pero todavía no recibieron una explicación completa. El domingo 27 de abril amanecieron nuevamente dentro de sus hogares. Para entonces habían pasado más de 30 horas desde la explosión. Finalmente, cerca del mediodía, las autoridades anunciaron que la ciudad sería evacuada. La salida comenzaría a las 2 de la tarde. Se presentó como una medida temporal. Capítulo 7. Lleven solo lo necesario. El mensaje difundido por altavoces pidió a los habitantes que mantuvieran la calma. Debían llevar documentos, algo de comida y únicamente los objetos indispensables. Se les dijo que la evacuación duraría unos pocos días. Muchos dejaron ropa en los armarios, platos sobre las mesas y fotografías dentro de los cajones. Algunas personas cerraron las ventanas y apagaron las luces pensando que regresarían pronto. Otras dejaron mascotas dentro de sus hogares. A las 2 de la tarde comenzó el traslado. Familias enteras formaron filas frente a los edificios. Después subieron a los autobuses con pequeñas bolsas y maletas. En pocas horas, las calles comenzaron a vaciarse. Desde los vehículos, los habitantes observaban por última vez la ciudad en la que habían construido sus vidas. La mayoría todavía creía que volvería. No sabían que estaban abandonando Pripyat para siempre. Capítulo 8. El silencio se rompe. La evacuación de Pripyat no significó el final de la emergencia. El reactor continuó liberando materiales radiactivos durante varios días. El viento transportó la contaminación más allá de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. En otros países europeos comenzaron a detectarse niveles anormales de radiación. El accidente ya no podía mantenerse como un problema interno. En las semanas y meses siguientes, otras localidades fueron evacuadas. Miles de trabajadores fueron enviados para limpiar zonas contaminadas, retirar escombros y construir una estructura alrededor del reactor destruido. Serían conocidos como los liquidadores. La explosión había durado segundos.
La operación para controlar sus consecuencias se extendería durante años y la discusión sobre sus efectos continuaría durante décadas. Capítulo 9. La ciudad que quedó esperando. Hoy, Pripyat es conocida por sus edificios vacíos, sus pasillos cubiertos de polvo y la rueda de la fortuna que nunca llegó a convertirse en el símbolo de celebración para el que había sido construida. Pero detrás de esas imágenes existió una ciudad real. Allí hubo cumpleaños, clases, matrimonios, discusiones familiares y planes para el futuro. Chernóbil no fue solamente el resultado de una explosión. Fue el resultado de un reactor defectuoso, procedimientos inseguros, decisiones equivocadas y una cultura en la que reconocer un problema podía ser más difícil que ocultarlo. Durante aproximadamente 36 horas, miles de personas permanecieron junto a un reactor destruido sin comprender completamente el peligro. Después salieron de sus hogares pensando que regresarían. La ciudad quedó vacía, pero las señales de aquella vida permanecieron dentro. Fotografías, juguetes, muebles, libros y puertas que sus propietarios creían haber cerrado por unos cuantos días. Tal vez esa sea la parte más inquietante de Chernóbil, no la explosión, sino una ciudad completa esperando a personas que nunca volvieron. Hasta aquí llegamos con la historia. ¿Crees que la tragedia comenzó con la explosión o con el silencio que vino después? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te interesan las historias reales detrás de los acontecimientos que cambiaron al mundo, suscríbete para descubrir la siguiente.